imagen. Está acá. Ahí no se ve bien. ¿Qué alcanzan a ver de esa imagen? Vendaval, ¿qué hay más ahí? Destrucción. Hay árboles que están caídos. Desastres. ¿Qué creen que es la causa de esos árboles caídos? Vendavales, vientos, tormentas, terremotos podría ser. Y quiero que veamos ahora la siguiente imagen. ¿Qué vemos acá? Árboles como vientos fuertes. Hay vientos fuertes, pero los árboles no se caen. Bueno, aquí en la iglesia venimos también a aprender palabras, pero vamos a ver un poquitico de biología y de cultura general. Y quiero darles un concepto que se llama anemomorfosis génesis. Y de manera informal podemos decirlo como anemomorfosis. Quería escribir esto por la relación que quiero hacer con la palabra de hoy. Dice, no es la fuerza del viento, sino su permanencia lo que define la forma. Así es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y quiero decirles el concepto de anemomorfogénesis. Dice, a los árboles que les sucede eso se llaman árboles esculpidos por el viento. Se refiere al proceso por el cual el viento constante y persistente moldea la forma de organismos vivos. La anemomorfosis es un fenómeno natural que ocurre cuando el viento constante y dominante. Quiero que piensen eso y, como dice la palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Dice, vientos constantes y persistentes moldean la forma de los organismos. Vientos constantes y dominantes modifican la forma de las plantas de estos árboles. Estos árboles tienen una forma particular, crecen inclinados, como postrados por la fuerza del viento. A esos árboles los llaman árboles bandera. Ese árbol no está en movimiento por el viento, esa es su forma. Los últimos árboles que vimos crecieron de esa forma porque constantemente fueron expuestos a un viento fuerte, constantemente. Dice que estos árboles, cuyo crecimiento se inclina o se desarrolla en una sola dirección, generalmente opuesta al viento predominante. Sus ramas y sus hojas crecen hacia el lado protegido, mientras que el lado expuesto del viento presenta poco o ningún follaje. Son árboles que debido a vientos fuertes y constantes en una sola dirección durante años o décadas, crecen de una forma asimétrica. Y quiero darle varias características. Mira, uno puede contemplar la naturaleza y Dios te puede hablar. Tú puedes contemplar muchos fenómenos naturales y Dios te puede hablar. Y cuando yo comencé a investigar de los árboles banderas, de lo que es la anemomorfosis, comencé a coger varias características y decía, hay algo que tenemos que practicar nosotros. Hay algo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Primera característica, estos árboles no están rotos y no son débiles. Suelen ser más resistentes porque se han adaptado desde el interior. Parecen más débiles por su postura de estar inclinados. Sin embargo, habla de una fortaleza interna. Su forma no la determina su genética, su herencia, su ADN. Puede ser cualquier tipo de árbol, sino que es determinada por cuánto tiempo fue expuesto al viento. Puede ser cualquier tipo de árbol que si lo exponen suficientemente al viento por un largo periodo, la forma va a cambiar. Su forma simétrica se debe a un ajuste lento, paciente y constante. Esas tres palabras las tengo en mi corazón porque creo que la obra del Espíritu Santo a veces parece lenta, es paciente con nosotros, pero es constante todo el tiempo, todo el tiempo. Estando expuesto a una realidad que no se ve, pero que es potente y poderosa. El viento hizo una obra en esos árboles. El Espíritu Santo va a hacer una obra en cada uno de nosotros. Pero tenemos que someternos suficientemente, pasar mucho tiempo. No es suficiente un momento para tomar la
la forma que el Espíritu Santo quiere que tengamos. No es suficiente un domingo para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. No es suficiente. Dice que sus raíces se desarrollan en sentido contrario al viento y buscan una estabilidad profunda. Los árboles banderas marcan hacia dónde va el viento. ¿No es así la iglesia? No somos así o no deberíamos ser así nosotros cuando estamos, este año llamamos bajo la dirección del Espíritu Santo. O sea que todos tenemos que ir a una misma dirección. Estos árboles no tienen una rama hacia un lado, una rama hacia el otro lado. No, todas las ramas van a una sola dirección, a donde está apuntando el viento. Eso debe ser la iglesia, porque tú ves un árbol bandera y enseguida sabes hacia dónde va el viento. Que cuando nos vean a nosotros enseguida sepan hacia dónde se está moviendo el Espíritu Santo. Que cuando te vean a ti en tu casa, en tu trabajo, cuando te vea tu familia, las personas puedan percibir lo que el Espíritu Santo está haciendo y hacia dónde se quiere mover. La ciencia dice sobre los árboles banderas que una vez que este árbol ha madurado, ya no necesita que el viento siga soplando para mantener su forma. Se puede apagar el viento, se puede apagar un servicio, se puede acabar el domingo, pero toda la semana sigue manteniendo su forma. Toda la semana el árbol no se modifica, sino que mantiene esa forma que durante mucho tiempo el viento comenzó a efectuar. Este árbol no tiene simetría perfecta, no encaja con los ideales estéticos del entorno, de los demás árboles, pero es capaz de sobrevivir donde otros se rompen o mueren. ¿Sabes que este árbol, cuando pensaba mucho en esto de no encajar, muchas veces yo me he sentido así? Y yo sé que muchos aquí nos hemos sentido así, que no encajamos en ciertos espacios. Y a veces es incómodo estar en ciertos espacios, pero es que el Espíritu Santo te marcó para ser diferente. Entonces tú intentas encajar en algún lugar y no vas a encajar porque el Espíritu Santo contigo te llamó para algo distinto y te puso en ciertos lugares para que tú trajeras cambio en esos lugares. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora en nosotros. Que aprendamos a entender que no vamos a encajar en este sistema. El mundo ha creado un sistema que ya no solamente te sugiere hacer, sino que te obliga a hacer y te presiona a hacer. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Comienza a hacer una obra desde adentro. Y en medio de todo ese sistema, en medio de toda esa presión, en medio de toda esa información que estamos recibiendo constantemente, podemos mantener nuestra forma, la forma que el Espíritu Santo, que el viento quiere hacer en nuestras vidas. Salmo 92, versículo 12 dice: pero los justos florecerán como las palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor. Florecerán en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto. Seguirán verdes y llenos de vitalidad. Las palmeras, siempre me acuerdo a mi abuela. Mi abuela dice que somos palmeras. Estamos sembrados. Y las palmeras es uno de los árboles más resistentes al viento, porque sus raíces fueron muy profundas y constantemente están en zonas que están expuestas a vientos muy fuertes. Pero aquí dice la palabra que nosotros vamos a florecer como las palmeras, que vamos a ser fuertes como los cedros del Líbano. Pero tenemos que estar sembrados, dice, trasplantados en la casa del Señor. Ahí es donde podemos dar frutos. Lejos de Dios no vamos a dar frutos. ¿Sabes qué pasa también cuando esos árboles, a veces uno mira los otros árboles grandes y cree que, comparándolo con la vida de ciertas personas que no conocen a Dios, de pronto tienen una vida ideal? Uno ve sus redes, viajes, placer, dinero, fama, y tú crees que ese árbol es como muy llamativo. Pero esos árboles que están erguidos cuando se exponen a un momento de tormenta, un momento de desastre, son árboles que pueden romperse fácilmente. Son árboles que pueden en algún momento dejar de existir por la cantidad, porque fueron solamente expuestos a un viento durante un poco tiempo. Pero si yo desde pequeño, yo desde que comienzo a conocer a Dios, comienzo a pasar tiempo con Dios, comienzo a vivir mi vida para Dios, dejando que Él comience a moldearme, y me incline hacia esa forma donde va el viento. Cuando vengan tormentas, yo no me voy a romper. Cuando venga la noche oscura, yo no me voy a debilitar. Porque ya el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra desde adentro. Y yo en mi vida yo sé que Dios está haciendo una obra desde adentro. Tal vez no se vea superficial,
Pero desde adentro, él ha comenzado a trabajar y a cambiar porque tiene mucho que cambiar en mi vida. Y ha comenzado a trabajar y me está moldeando a esa forma. Y Dios nos llama a permanecer en esa forma que el Espíritu Santo quiere que hagamos. No que lleguemos a la iglesia y qué bonito se siente y sintamos al Espíritu Santo, pero salimos de la iglesia y volvemos a una vida donde nos alejamos de Dios totalmente. Donde vivimos una vida que realmente no está como ni pensamos en Dios, ni nos acordamos de Dios. Sino que durante toda nuestra semana, cada día de nuestra vida, nosotros podamos exponernos al viento del Espíritu Santo. Porque esa es la única forma de que Él modifique nuestra forma. Esa es la única forma que Él cambie nuestra manera de pensar. Es la única forma que esos deseos de la carne, ese viejo hombre no vuelva a salir. Es simplemente pasar tiempo con Él. Comenzar a conocerlo, comenzar a disfrutarlo. Y cuando pensaba en el viento, la semana pasada, cuando prediqué la otra vez hablé del fuego, hoy quiero hablar del viento. Buscaba en la Biblia distintos momentos donde hacen mención del viento y lo que significa. Y espero que podamos ser muy prácticos en lo que voy a decir. Porque cada uno de ese tipo de vientos Dios lo ha mandado, lo ha soplado sobre nosotros. Y muchas veces se nos ha olvidado que ya existe, que simplemente es vivir ese viento que Él ha puesto en nuestras vidas. Y el primer viento que quiero hablar es el viento de vida. Y quiero que podamos leer Génesis 2:7. Dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida a la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El hombre al inicio era solo forma, no había vida. Solo forma. Solo hasta que Dios sopló aliento de vida, el hombre pasó a ser un ser viviente. Mira, en nuestra vida hay muchas cosas que tienen forma, pero no tienen vida. Gonzalo ha crecido todo el tiempo en la iglesia, todo el tiempo. Yo sé la forma correcta como se muestra un cristiano, pero eso no garantiza que haya vida. Muchos cuando venimos a la iglesia y nos acostumbramos a tener esa rutina de buscar de Dios y eso, podemos tener la forma correcta, pero sin el soplo del Espíritu Santo no hay vida. Si tú no pasas tiempo con Dios, si tú no permites que el Espíritu Santo comience a moldear y a doblegar tu voluntad para que Él haga la suya, no puedes decir que tienes vida como cristiano, no puedes decir que tienes vida espiritual. Y está disponible para todos, no es algo que sea difícil de alcanzar, no, es simplemente decirle, Espíritu Santo, haz tu obra en mi vida. Espíritu Santo, sopla en mi vida, aliento de vida, que haya vida en nosotros. Hay proyectos que tienen forma, pero no tienen vida. Dios es igual a vida, entonces la muerte que es ausencia de Dios. Adán y Eva en el huerto, dice que Dios caminaba de costumbre, Él se paseaba como de costumbre en el huerto. Todos los días ellos estaban expuestos al viento de Dios. Todos los días podían disfrutar de Dios, todos los días, verlo así, o sea, hablar con Él. Pero un día decidieron escuchar la serpiente. Ellos cambiaron esa forma de disfrutar a Dios a una forma sin Dios. Y ahí volvió a entrar la muerte. Y ahí volvió a entrar porque ellos prefirieron lo que le estaba ofreciendo la serpiente. Muchas veces nosotros queremos tener la forma de Dios, pero estamos escuchando a las serpientes. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero los que estamos escuchando, los que más influyen en nosotros, son personas que van en contra del diseño de Dios. ¿Cómo pretendemos mantenernos en esa forma? Mira que Adán y Eva disfrutaban todos los días viendo a Dios cara a cara, caminando con Él, hablando con Él, y aún así prefirieron lo que era una forma sin Dios. Imagínate cuánto más necesitamos nosotros pasar tiempo con Dios. Para que nuestra forma, cuando el enemigo venga a tentarnos, no podemos decir, no, voy a cambiar esto. Ya voy a alejarme de la iglesia. Cuando llegue la tormenta, por eso es que muchas personas no permanecen. Porque no permitieron que el viento de vida siguiera soplando en ellos, sino que se dejaron contaminar con tantas cosas que es como si el árbol se partiera. Dicen, no, ya yo no vuelvo, ya yo no busco más de Dios. Dios no me hizo este milagro, Dios no me cumplió esto y me voy. Dios quiere que hoy podamos sentir el soplo de vida, el viento de vida que Él trae sobre nosotros.
y permanecer en ese viento. El segundo viento es un segundo, cuando uno sigue leyendo Génesis 6, 7 y 8, de los capítulos más tristes que tiene la Biblia. La humanidad, la depravación total. Si uno dice que ahora que estamos de mal en peor, léanse Génesis 6, 7 y 8 y van a ver que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A veces nosotros hacemos como ciclos. En esos capítulos el hombre se había olvidado de Dios totalmente. Y mire lo que dice Génesis 6:6. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Me gusta esta traducción, se le partió el corazón. O sea, imagínese la maldad del hombre, que Dios sintió dolor de su creación. O sea, se le partió el corazón al ver todo lo que habían hecho. Y comenzó a buscar en la tierra dónde hay uno, dónde está alguien. Dónde hay una persona que simplemente diga, me voy a someter a tu voluntad, voy a seguir siendo justo. Y en la tierra encontraron a uno. ¿Saben quién fue esa persona? Noé. El único justo en la tierra en ese tiempo. Y le encarga a Noé que construya un arca para su familia y para meter los animales salvajes. Génesis 7:16 dice, él construye el arca, entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé. Luego Dios cerró la puerta detrás de ellos. Me gustó mucho esa parte. Luego Dios cerró la puerta detrás de ellos. Noé no fue el que cerró la puerta. Dios mismo cerró la puerta del arca. Hay muchas cosas que Dios va a cerrar. Hay puertas que Dios va a cerrar para preservarte. Mira, yo en mi vida, yo digo que agradezco mucho que Dios me puso en familia de pastores. Porque Dios sabía que Gonzalo, con su mente, de pronto iba a hacer cosas que no tenía que hacer. Entonces me metió como en un arca que no me dejaba. Yo quiero ir con ella, no puedes porque estás rodeado. Y aunque en un tiempo no lo entendí, hoy entiendo y agradezco que Dios estaba preservando mi vida y que Él decidió, yo te voy a cerrar la puerta. Yo te necesito en el arca. ¿Se acuerdan en pandemia? ¿A cuántos nos encerraron? Todos, para preservar la vida. A veces Dios va a cerrar puertas para guardar tu vida y guardar mi vida. Así no entendamos y así nos duela. Y así nos causa incomodidad. Dios decidió cerrar la puerta del arca. Y pasan los 40 días y las 40 noches, llovió. Y Noé dice, bueno, ya vamos a salir. No, Señor. ¿Sabes que después de los 40 días la tierra se inundó de agua? Y tocó esperar 150 días más. Noé, su familia, atrapados dentro del arca. Pero dice Génesis 8, versículo 1, entonces Dios se acordó de Noé. Mira, Dios se acuerda de ti. Dios no te olvida a ti. Dice, Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barco. Y envió ¿un qué? Un viento. Un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. ¿Sabes cómo llamo este viento? Un viento de segunda oportunidad. Por este viento, y cuando secó todas las aguas que estaban sobre la tierra, era diciéndole a la humanidad, te doy una segunda oportunidad. Vuelve a intentarlo. No hace Dios eso con nosotros. No te ha dado Dios una oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Y Dios, cada vez que tenga que soplar un viento y secar mares y secar las inundaciones, lo va a mandar porque quiere darte otra oportunidad. El problema no está en las oportunidades que Dios te va a dar, porque sí te las va a dar. El problema está qué haces tú con esa oportunidad. ¿Sabes qué hizo Noé? Cuando pisó tierra firme, él construyó un altar y dio un sacrificio. ¿Qué estás haciendo con la segunda oportunidad que Dios te ha dado? ¿A cuántos Dios le ha dado segundas oportunidades? ¿Cuántos han aprovechado esa segunda oportunidad que Dios te da? Y si no lo has aprovechado, es tiempo de comenzar a hacerlo, de agradecer por ese viento que sopla otra vez, que te dice, vuelvo a creer en ti, vuelve a intentarlo, porque yo confío en que puedes hacerlo. El tercer viento, Génesis 14, 21, dice, luego Moisés extendió, y aquí hablamos al pueblo de Israel, estaban saliendo de Egipto, ya iban camino en el desierto, el ejército egipcio venía detrás. Dice, luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante ¿qué? Un fuerte viento oriental.
El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Transformó el lecho del mar en tierra seca. Imaginémonos. Imagínate el mar abriéndose, una columna de agua acá, una columna de agua acá. Pero el viento sopló toda la noche que no solo abrió el mar, sino que secó la tierra. Hay vientos, como el de Noé, que va a secar todo para que pises tierra firme. Pero hay vientos donde Dios no te va a sacar del problema, sino que vas a tener que caminar en medio del problema, para que en el primer paso le puedas dar gloria a Dios. Para que en el segundo paso, cuando estés en la mitad y veas problema acá y problema acá y mar allá, puedas darle gloria a Dios. Pero cuando llegues a la tierra prometida, sigas glorificando a Dios. Es un viento que abre caminos. Es un viento que te abre oportunidad. Donde no había caminos, Dios te va a dar el camino para que puedas avanzar. Aunque veas un mar de un lado, mar del otro lado, un ejército atrás, tú sigue avanzando. Porque hay una promesa. Si Dios te prometió algo, vas a pasar al otro lado, como lo tenga que hacer. Y me gusta que ese viento sopló y secó la tierra durante toda la noche. Un viento persistente. O sea, no fue un momento, no podía ser un viento, una ráfaga de viento y ya no. ¿Te imaginas toda la noche para secar toda esa tierra y ese camino para cruzar un mar? La fuerza que tenía que tener ese viento. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, pero hay que mantenerse. Mira, durante toda la noche estaba soplando el viento para secar la tierra. El Espíritu Santo siempre está trabajando en nosotros, siempre está trabajando para abrir ese camino, para poder cruzar al otro lado. El cuarto viento, volvemos al pueblo de Israel, pueblo que se quejó en la vida. Yo creo que muchos nos parecemos al pueblo de Israel. Ya habían cruzado, estaban en el desierto, Dios les mandaba maná todos los días, pero el pueblo se cansó de comer maná. ¿Cuántos se han cansado a veces de comer pan así? Muchos, ya no quiero comer. Cuando comes algo, una comida, ya no quiero más esto. Y Dios le mandaba maná, entonces el pueblo dijo, no, queremos carne. Bueno, ¿quieren carne? Tienen carne. Números 11:31 dice, ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a 1 metro del suelo. Se las puso fácil, o sea, les trajo todos esos pajaritos para que comieran carne. Dice que comían y que les salía hasta carne por las narices. La cantidad de carne, kilómetros de codornices. Ese es un viento de provisión. Necesitas algo. Estás esperando algo de Dios. Dios va a proveerlo y va a mandar ese viento. Va a mandar esas codornices que necesitas. Mira, Dios a mí nunca me ha dejado. En momentos quedo sin trabajo unos meses, pero Dios siempre me ha sustentado. Y manda esa provisión. Pero ¿sabes qué pasó con el pueblo de Israel? Ya le habían dado una orden con el maná. Le decían, no guardes maná el otro día. Todos los días Dios les daba maná. Todos los días tenían que depender de Dios. Pero el pueblo de Israel con las codornices lo que hizo fue, vamos a guardar codornices por si acaso mañana no vienen. Y habían canastas de codornices. Y dice que al día siguiente ellos las ponían al sol para comerlas. Todos los que comieron las codornices murieron. ¿Fue culpa de Dios? No. La avaricia mató al pueblo de Israel. ¿Qué estás haciendo con el viento de provisión que Dios te mandó? Muchas veces y a muchas personas Dios les ha dado bendiciones, les ha dado buenos trabajos, les ha dado sustento. Pero se han amarrado tanto a ese sustento que se han olvidado de Dios. O creen que su provisión viene del trabajo y dicen, no, este trabajo no lo puedo perder porque de ahí viene. Mira, Dios te provee con trabajo sin trabajo. Dios va a sustentar tu vida con trabajo sin trabajo. Y no te amarres a la provisión, sino recuerda quién te la dio. Recuerda que viene de Dios el lugar donde estás o donde te va a llevar. Si de pronto no tienes trabajo, recuerda que Dios va a mandar un viento de provisión para tu vida. Pero no seamos ávaros en querer que no, que como ya tengo que más y más y más y me olvido de Dios. ¿Qué hacemos con el viento de la provisión? Eso nos debe acercar más a Dios y no alejarnos de Él. Y qué triste que muchas personas por la provisión se alejaron de Dios. Su corazón se dañó. Y hoy tal vez no le dan gracias a Dios, sino que creen que por sus habilidades o por lo bueno que son haciendo negocios. Pero Dios hoy nos está hablando para recordarnos, todo viene de Él.
Toda la provisión, por más que tengas talentos, habilidades, que Dios te relacione bien, todo viene de Dios. Yo a Dios le he dicho, tú eres soberano, donde tú me tengas. O sea, yo, gracias a Dios, pues en mis trabajos siempre duro bastante. O sea, pasa mucho tiempo y me mantengo ahí. Pero siempre le he entregado que el trabajo es de Dios. O sea, Él fue el que me lo dio y si Él me quiere poner en otra parte, Él lo puede hacer. Y eso también tenemos que aprender a depender de Dios. La provisión no es para que te olvides de depender de Dios, sino para que sepas depender de Él. El quinto viento es un viento que es bastante fuerte, un viento que resucita. Y quiero hablar de Ezequiel. El pueblo de Israel en la época del profeta Ezequiel estaba cautivo en Babilonia. Ya ellos no tenían un lugar donde podían adorar. A muchos israelitas se les olvidó al Dios que adoraban y comenzaron a adoptar costumbres de los babilonios. Comenzaron a adorar los dioses de Babilonia. Estaban vivos, pero estaban muertos. No tenían identidad ya de pueblo, del pueblo de Israel. Y Dios llama a Ezequiel y le muestra una visión. Y dice que en la visión había un valle de huesos secos. Ezequiel 37:3. Dios le muestra este valle a Ezequiel y le pregunta, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y piensa en la pregunta que te puede hacer Dios respecto a esto. Hijo de hombre, ¿podrás creer que tu familia puede ser restaurada? Hijo de hombre, ¿podrás creer que hay vida en ese sueño y ese proyecto que tienes? ¿Podrás creer que el llamado que Dios puso en ti todavía sigue vigente y que se va a cumplir? Y mira lo que respondió Ezequiel. Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Gonzalo a veces le responde así a Dios. Dios, tú lo sabes. Ese sueño, esa promesa, tú lo sabes. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Dios, el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Qué hizo Ezequiel? Así que yo anuncié el mensaje. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Anunciar la palabra de Dios. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. No le modifiques nada a la promesa de Dios. Esto no es manifestar y esto no es ley de atracción. Es creer lo que dice las promesas de Dios y declararlas tal como Él la ha dicho. Dice, luego yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el viaje. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Imagínate, la escena es una película, así formándose todos los esqueletos y saliéndole músculos, saliéndole carne, saliéndole piel. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético ¿a dónde? A los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie y eran un gran ejército. Donde el mundo ve un cementerio, Dios está formando un ejército. ¿Sabes qué le dijo Dios a Ezequiel? Ponte en la mitad del valle. Imagínate muchos huesos alrededor. Y comenzar a decir Ezequiel, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla vida. Hay vientos que Dios va a mandar para que resucite lo que está muerto. Hay vientos que Dios está mandando para que se levante lo que tú dices, eso ya no hay más para dónde, no podemos seguir con esto, esto no tiene esperanza. Viene Dios y levanta y resucita. Porque ese es mi Dios y ese es tu Dios y ese es el Dios que venimos a adorar aquí. Es un Dios que es capaz de dar vida a lo que está muerto, de traer esperanza donde no hay esperanza, de traer alegría donde hay tristeza. Que el Espíritu Santo venga de los cuatro vientos y sople sobre nuestras vidas.
y resucite lo que tenga que ser resucitado. Piensen qué áreas de tu vida necesitan resurrección. Porque hoy el Espíritu Santo va a soplar sobre nosotros. Hoy el Espíritu Santo va a soplar su viento sobre cada una de las personas que estamos en este lugar. El siguiente viento no es un viento que emociona, es un viento que reprende y que nos corrige. Porque también es necesario que nos corrijan. Que no nos gusta, pero es necesario. Este viento, quiero poner ejemplo a Jonás, un profeta que amaba a Dios. Tenía una misión de ir a Nínive, de predicar salvación y arrepentimiento, pero él decide montarse en un barco e ir a la dirección contraria. Dice, a Nínive voy. Jonás 1:4 dice, ahora bien el Señor mandó, ¿qué mandó Dios? Un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. En medio del desespero, Jonás está dormido. Ni cuenta se está dando que hay una tormenta por su culpa. Los marineros echan suertes y dicen, pero ¿por quién vino esta tormenta? Y sale la suerte a favor de Jonás. Ajá, Jonás, le preguntan, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces tú? ¿Por qué nos ha sobrevenido toda esta tormenta? Y Jonás responde en Jonás 1:9, soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya le había contado que huía del Señor. Ay, ¿por qué lo hiciste? Gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Y literalmente pasó así. Lo tiraron al mar. Los marineros no sintieron misericordia. Ay, ven, pobrecito, vamos a ver si lo... No, lo tiraron al mar. Yo no sé qué estaba pensando Jonás cuando propuso esa solución. Pero algo que me habla es que cuando Dios te corrige, Él no te abandona. ¿Y sabes qué tenía Dios en el mar? A un pez que estaba esperando para guardar la vida de Jonás. Para que Jonás recapacitara. Dice que dentro del pez Jonás oraba y una de las oraciones más bonitas se dan dentro de ese pez. Y cuando el pez lo vomita en tierra seca, él cumple su misión. Mira, hay vientos que Dios, tú vas por un lado, pero el viento es tan fuerte y la tormenta que te cambia todos los planes y te vuelve donde Dios te estaba llamando. Y tenemos que agradecer por esos vientos, porque esos vientos te llevan a tu propósito y a tu diseño original. Te llevan a la forma. Cuando quieres perder la forma, viene el Espíritu Santo y tiene que soplar un poquitico más fuerte. ¿A cuántos Dios nos ha mandado vientos de corrección? Hay cosas que queremos ir por un lado, queremos tener esto, hacer esto. No, no es así. Y viene Dios, cierra una puerta, viene Dios, manda una tormenta y comienza a reestructurarnos. Lo único que sé es que Dios en la corrección no te abandona. Él te disciplina, pero no te abandona. Él es un padre que ama. Y el padre que ama corrige a sus hijos. Y el último viento que quiero hablarles es el viento de Hechos 2. El viento que prometió Jesús cuando Él se iba. Es mejor que yo me vaya porque si no, no vendrá el Consolador. Hechos 2, versículo 1 dice, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a un estruendo de un viento fuerte. El viento del poder de Dios, el viento del Espíritu Santo. Viento fuerte e impetuoso que llenó las casas donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. 120 estaban reunidos en un aposento y en el contexto, en lo que estaba pasando en ese momento, esos 120 estaban escondidos porque tenían miedo de lo que podían hacer el imperio contra ellos. Ellos no sabían si podían salir a predicar de nuevo o si los iban a matar. Se quedaron esos 120 unánimes juntos orando y de repente vino un viento. Pero ¿sabes qué pasa en el mismo capítulo 2? Dice que cuando llegó el Espíritu Santo, Pedro predicó y se convirtieron 3,000. Es que hay cosas que solo las vamos a poder hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Hay cosas que la iglesia necesita que solo se van a lograr si el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso ese bajo la dirección del Espíritu Santo no es un lema de un año.
No es un lema de un evento. No es para decir, ay, sí, vamos a pensar este año en el Espíritu Santo. Eso tiene que ser nuestra vida constante. ¿Cómo se formaba el árbol bandera? Por el viento constante y dominante. Décadas y años pasaron para que esos árboles tomaran esa forma. Tenemos que pasar tiempo con Dios y no se puede simplemente esperar de domingo a domingo a vivir un espacio con Dios. Él va contigo y Él está en ti porque fue un regalo que nos dejó Jesús. ¿Por qué no lo disfrutamos? ¿Por qué no compartimos con Él? ¿Por qué no permitimos que el Espíritu Santo siga moldeando nuestras vidas? Mira, si todos nos dejáramos moldear, yo creo que seríamos esos árboles banderas así dirigidos, toditos a la misma dirección. Aún sin hablar, estaríamos hablando, aún sin ponernos de acuerdo qué decir, todos estaríamos hablando lo mismo. Todos estaríamos hablando. Este viento del Espíritu Santo trae poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿para qué vamos a recibir ese poder? Para ser testigos. ¿Testigos de quién? De Jesús. ¿Sabes por qué recibimos el poder del Espíritu Santo y por qué el Espíritu Santo está en nosotros? Para que tengas el denuedo y la capacidad de hablar de Cristo, de mostrar a Cristo. En cada lugar donde vayas puedan las personas decir, algo diferente hay. Este árbol no encaja con los demás, pero tiene algo que lo fortalece y es en nosotros el Espíritu Santo. Y con eso vamos a ser testigos de que Cristo murió y resucitó. Porque eso es de eso es lo que tenemos que ser testigos, de ese sacrificio de Jesús y de su resurrección. Que eso nos trajo libertad y por eso estamos aquí. Porque Él nos perdonó, porque Él nos salvó, porque Él nos prometió vida eterna, porque Él prometió que un día iba a venir por su iglesia. Esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El Espíritu Santo te va a capacitar para hacer cosas que antes no podías hacer. Él te va a dar dones. Aún pondrá en ti talentos. Pondrá una capacidad que tú dices, pero yo no tenía esta capacidad. Es el Espíritu Santo. No, yo no daba para hablar en público. Y mira, hablando en público, varias personas. Es el Espíritu Santo en nosotros.